Estás despedido. Toma tus cosas y sal de mi casa ahora mismo. Las palabras de Robert Harrison cortan el aire como cuchillas de hielo. Desde la parte superior de sus 2 metros de altura, el CEO de 45 años vio a Maya Santos, la mujer de limpieza de 28 años que había trabajado en su mansión durante los últimos 3 años. Maya permaneció inmóvil en el corredor de mármol, sosteniendo el trapeador con manos temblorosas. Gotas de sudor goteadas por su frente, no solo por el esfuerzo físico de la limpieza, sino por algo mucho más complicado que se había estado escondiendo durante semanas. Su aliento era irregular, y presionó discretamente una mano sobre el abdomen, donde un secreto creció en silencio. Señor Harrison, ¿puedo explicar sobre el plato roto? Fue un accidente, no se trata del maldito plato. Robert explotó, ajustando el puño de la camisa italiana que costó más que el salario anual de Maya. Se trata de que estés robando comida de mi cocina. Mi ama de llaves te vio escondiendo pan y frutas en tu bolso. La acusación golpeó a Maya como un golpe en el estómago. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la dignidad que había aprendido de su madre, un inmigrante que trabajó toda su vida como doméstica para apoyar a 5 niños solos. Maya sabía exactamente por qué había estado comiendo más, por qué tenía hambre constantemente, por qué su cuerpo estaba cambiando de una manera que aún no había revelado a nadie. No he robado nada, señor. Yo nunca, por supuesto que no. Robert se rió sarcásticamente, caminando alrededor de ella como un depredador, del mismo modo que nunca llegaría tarde, así como usted nunca tendrá que salir temprano en sus citas médicas. Maya, ¿crees que soy estúpido? Sé exactamente lo que las personas hacen cuando crees que pueden aprovechar. Gente como tú. Las palabras resonaron en la mente de Maya como disparos. Robert no sabía que ella entendía perfectamente lo que realmente quería decir. No sabía que se había graduado de la administración de empresas en Filipinas antes de emigrar. Ella no sabía que estaba hablando de 4 idiomas con fluidez, que habían manejado un equipo de 20 personas en Manila antes de sacrificar todo para probar una vida mejor en los Estados Unidos. Durante 3 años, Maya había observado que Robert tomaba decisiones en el negocio que podría haber mejorado en segundos. Había escuchado sus conversaciones telefónicas con inversores y percibía fallas estratégicas evidentes. Incluso había encontrado documentos en la mesa que revelaban vulnerabilidades en la compañía que Robert ni siquiera soñaba que existía. Pero ella siempre ha permanecido en silencio, cumpliendo su papel como una dama de limpieza invisible. Señor Harrison, Maya respiró profundamente, encontrando la fuerza que su abuela siempre dijo que ella corría con sus venas. El Señor está cometiendo un terrible error. Nunca he robado nada de esta casa, y el Señor lo sabe en el fondo de tu corazón. Había algo en la calma absoluta de Maya que perturbaba a Robert. Esperaba lágrimas, súplica, desesperación. En cambio, ella lo miró con una serenidad que parecía mantener los secretos mucho más grandes que la simple resignación injusta. Sus ojos tenían una determinación que nunca había notado antes, como si ella calculara algo mucho más allá de ese momento. No me des esta conversación. Robert le dio la espalda caminando hacia su oficina. Tiene 10 minutos para salir de mi propiedad o llamo seguridad, y no espero referencias. Nadie querrá contratar a un ladrón. Maya asintió lentamente, pero antes de que ella se fuera, dijo algo que hizo que Robert se detuviera en el medio del pasillo. El señor Harrison, a veces la gente juzga a los demás por apariencias, sin conocer la historia completa. Espero que algún día el Señor encuentre la verdad sobre quién soy realmente, y lo que el Señor está perdiendo hoy. Robert se volvió, una expresión de irritación enmascarando una creciente inquietud. ¿Qué demonios significa eso? Significa que no siempre conocemos el valor real de las personas que nos rodean, respondió Maya, colocando cuidadosamente al trapeador contra la pared, y que algunas decisiones no se pueden deshacer, sin importar cuánto dinero tengamos. Por un breve momento, algo pasó por los ojos de Maya, una expresión que Robert no pudo descifrar por completo, pero que lo hizo recordar vagamente algo. Tal vez fue la forma en que inclinó la cabeza, o la forma en que sus labios se inclinan en una sonrisa melancólica. Había algo familiar en esa cara, algo que se movía con un recuerdo enterrado en el fondo de su mente. Mientras Maya subió las escaleras para buscar sus pertenencias personales, Robert vio su silueta alejarse. Había algo en esas palabras, en la forma en que las hablaba con una confianza tranquila que no coincidía con una mujer limpiadora, que creó una extraña inquietud en su pecho, como si ella supiera algo que él no sabía,
como si estuviera manteniendo un activo que pudiera cambiar completamente ese juego. Lo que Robert Harrison no podía imaginar era que Maya Santos llevaba dentro de ella no solo un secreto, sino dos, y que la verdad sobre la identidad del padre de estos niños estaba a punto de explotar su vida perfecta de una manera que su dinero y arrogancia nunca podrían arreglar. Aún más inquietante fue el hecho de que ese sentimiento de familiaridad que había sentido al mirar a Maya no era una coincidencia. Hace 3 años, durante un viaje de negocios a Filipinas, algo había sucedido. Algo que Robert había elegido olvidar, archivar como otra aventura sin consecuencias de un hombre poderoso en tierras extranjeras. Pero los recuerdos tienen una forma peculiar de surgir cuando menos lo esperamos, especialmente cuando llevan dentro de sí mismos 2 pequeñas vidas que están a punto de reescribir completamente el destino de todos los involucrados. Si se pregunta que la verdad explosiva Maya se estaba ocultando, y cómo la resignación injusta se convertiría en algo que Robert nunca podría imaginar, asegúrese de suscribirse al canal, debido a que algunas historias de prejuicios y descubrimientos impactantes deben ser contados hasta el final, para comprender cómo un simple malentendido puede revelar secretos capaces de reescribir completamente el destino de 2 vidas para siempre. En los días posteriores a la renuncia, Maya descubrió que la crueldad de Robert Harrison solo había comenzado. Cuando trató de obtener su última semana de salario de la oficina de la compañía, la secretaria le informó con una sonrisa falsa que el pago había sido suspendido pendiente de investigación de posibles daños a la propiedad. ¿Qué daño?, Maya preguntó, manteniéndola tranquila a pesar de la creciente indignación. El plato Ming, valorado en $3,000, respondió el secretario consultando una carpeta. El señor Harrison decidió descartar el valor de su salario final. Maya sabía que el plato costaba un máximo de $50. Había visto la etiqueta cuando aterrizó hace meses, pero Robert estaba usando su poder para humillarla aún más, sabiendo que no tenía recursos para competir legalmente. Las cosas empeoraron cuando Maya trató de encontrar un nuevo trabajo. Descubrió que Robert había difundido rumores sobre ella en toda la comunidad de empleadores ricos en la región. Thief, no confiable, problemático. Estas palabras lo siguieron como sombras en cada entrevista. Durante una consulta prenatal de rutina, el doctor Martínez notó el estrés evidente en la cara de Maya. Sus niveles de presión son preocupantes, dijo, frunciendo el ceño. Debe evitar situaciones de estrés extremo. Llevar gemelos ya es lo suficientemente desafiante. Mellizos. La palabra resonó en la mente de Maya como campana. Todavía no le había dicho a nadie, ni siquiera a su hermana Rosa, que también trabajaba como doncella en la misma región. El ultrasonido había revelado 2 pequeños corazones latidos, 2 vidas que dependían completamente de ella. Esa noche, en su pequeño apartamento en una habitación, Maya miró las cuentas acumuladas en la mesa de la cocina. Alquiler, luz, agua, citas médicas, todo apilado como una montaña imposible de escalar. Puso sus manos sobre su vientre aún discreto y susurró, «Encontraré una manera, lo prometo». Fue cuando recibió una conexión inesperada. Era Jennifer Walsh, la mejor amiga y esposa de Robert Harrison, de uno de los socios de su compañía. «Maya, escuché que estás buscando trabajo», dijo Jennifer con una voz que goteaba falsa simpatía. «Lástima lo que pasó, pero sabes cómo Robert es perfeccionista. Simplemente no puede tolerar ciertas actitudes». Lo que Jennifer no sabía era que Maya había limpiado su casa varias veces como sustituto y escuchado conversaciones reveladoras. Conversaciones sobre cómo Jennifer y Robert manipularon contratos, cómo se divirtieron humillando a empleados de clase baja, sobre cómo vieron personas como Maya. «Tengo una posición disponible», continuó Jennifer. «Obviamente sería por menos dinero, considerando su situación, y necesitaría referencias muy detalladas sobre su honestidad». Maya cerró los ojos respirando profundamente. «Gracias por la oferta, señora Walsh, pero tendré que rechazar». «¿Rechazar?». Jennifer se rió. «Maya, cariño, no estás exactamente en condiciones de rechazar nada. Robert me contó sobre tus problemas menores. Sobre tú estabas tan desesperado que comenzaste a robar comida». «Nunca robé nada». «Por supuesto que no». La voz de Jennifer estaba cargada de sarcasmo. «Mira, seré sencillo. Nadie más la contratará después de lo que Robert te ha extendido sobre ti. Esta puede ser tu única oportunidad». Después de apagar el teléfono, Maya se sentó en el piso de su apartamento y por primera vez desde la renuncia, permitió que uno llorara. Pero las lágrimas duraron solo unos minutos. Cuando se levantó,
Había algo diferente en sus ojos, una determinación fría y calculada que su abuela habría reconocido de inmediato. Metro Aya caminó hacia un pequeño cofre almacenado en el armario y eliminó un diploma enmarcado, una maestría en administración de empresas, magna cum laude, Universidad de Manila. Además, una carpeta que contiene certificados que Robert nunca había soñado que tenía, fluidez en 4 idiomas, especialización en gestión internacional, premios de excelencia académica. Durante 3 años había observado, aprendió y recopiló en silencio información. Había visto cómo Robert trataba a otros empleados, había escuchado sus conexiones comerciales, había sido testigo de reuniones que revelaban vulnerabilidades en su compañía con las que ni siquiera soñaba existente, y ahora, mirando sus calificaciones reales por primera vez en años, Maya se dio cuenta de que había algo que Robert Harrison nunca tendría, nada que perder y todo para ganar. Lo que Robert no sabía era que la mujer que había disparado tan casualmente no era solo una desesperada mujer de limpieza de filipinos, era un estratega experimentado que había pasado 3 años estudiando a su enemigo, recolectando sus debilidades, y que ahora llevaba dentro de sí la motivación más poderosa que existe, el futuro de 2 niños que merecían un mundo mejor. Cada insulto que Robert había liberado, todas las puertas que había cerrado, cada humillación que había impuesto, estaba alimentando una fuerza que creció en silencio, y mientras celebraba su pequeña victoria cruel, Maya ya estaba a 3 pasos por delante, planeando algo que convertiría esa aparente derrota en el origen de su mayor logro. 2 semanas después de la humillante renuncia, Maya estaba sentada en una modesta cafetería en el centro de la ciudad, observando el movimiento de personas junto a la ventana. Ahora, había algo diferente en su mirada, una determinación de frío que había reemplazado la vulnerabilidad anterior. En su bolso, llevaba una carpeta que Robert nunca imaginó que existía. Durante los 3 años trabajando en la mansión Harrison, Maya había hecho algo que ninguno de los otros había pensado hacer. Había documentado todo, conversaciones telefónicas que Robert consideró privado, reuniones de negocios en el hogar, documentos dejaron descuidadamente en las mesas, todos cuidadosamente registrados y archivados. Maya Santos, una voz masculina la interrumpió, levantó la vista y vio a un hombre alto, de unos 40 años, con una amable sonrisa y ojos inteligentes. Soy David Chen del bufete de abogados Mackenzie & Associate. Recibí su llamada. David Chen no era ningún abogado. Era conocido por aceptar casos imposibles y convertirlos en victorias espectaculares. Lo más importante, tenía una historia de derribar magnates arrogantes que abusaron de su poder. Gracias por venir, señor Chen, dijo Maya, haciendo un gesto para que él se siente. Sé que mi caso puede parecer simple, una criada injustamente disparada, pero hay mucho más involucrado. David estudió la cara de Maya. Inmediatamente se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien mucho más inteligente, y preparó de lo que sugirió la situación. Cuéntame todo. Maya abrió la carpeta y comenzó a revelar 3 años de observación meticulosa, fotografías de documentos confidenciales que Robert dejó dispersos, grabaciones de conversaciones de audio en las que admitió prácticas comerciales cuestionables, evidencia de discriminación sistemática contra los empleados filipinos y latinos. Esto es, David hizo una pausa hojeando los documentos. Esta es una mina de oro genial. ¿Cómo obtuviste todo esto? Robert Harrison me vio como muebles, respondió Maya con una sonrisa irónica. Las personas invisibles escuchan muchas cosas, y las personas subestimadas tienen tiempo para prepararse, pero había algo que Maya aún no había revelado ni siquiera a David. Esa mañana había recibido los resultados del último examen prenatal. No solo confirmó que llevaba gemelos, sino que revelaba algo que cambiaría completamente el juego. La prueba de paternidad solicitada discretamente hace meses. 3 años antes, durante un viaje de negocios a Filipinas, Robert Harrison había conocido a Maya en un bar de hotel. Entonces era ejecutiva junior en una empresa multinacional que participaba en la misma conferencia de negocios. Una noche, algunas bebidas, una conversación sobre estrategias corporativas que impresionaron a Robert y una reunión que ambos acordaron mantenerlo discreto. Maya nunca había planeado volver a verlo, pero cuando descubrió su embarazo meses después y se dio cuenta de que necesitaba un trabajo con urgencia, recordó que la tarjeta de presentación que Robert había dejado, ella sabía que no la reconocería. Después de todo, había sido maquillaje, con el pelo suelto, con ropa elegante, como una mujer de limpieza con cabello liso y ropa simple.
era completamente diferente. Hay una cosa más, dijo Maya, tomando un sobre sellado de su bolso. Algo que transformará este caso de discriminación laboral simple en algo mucho más grande. David abrió el sobre y sus ojos se abrieron. La prueba de paternidad fue innegable. Robert Harrison era el padre de los gemelos que llevaba Maya. Dios mío, susurró David. ¿Le despidió a la madre de sus propios hijos por su supuesto robo de alimentos? ¿La comida que estaba comiendo por estar embarazada de sus hijos? Y hay más, continuó Maya. Su voz ganaba una fuerza que David nunca había escuchado antes. Robert Harrison tiene una imagen pública muy cuidadosa, filántropo, defensor de los derechos laborales, miembro del Consejo de Organizaciones de Caridad. Imagine lo que sucedería si el mundo descubriera que quedaba embarazada de un empleado filipino en un viaje de negocios, y luego la humilló y la despidió sin saber quién era realmente. En ese momento, David se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un caso de discriminación laboral, se enfrentaba a una bomba que explotaría toda la reputación cuidadosamente construida de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Maya, dijo David lentamente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No es solo una compensación o reintegración. Esto puede destruir por completo a Robert Harrison. No quiero destruirlo, respondió Maya con una calma aterradora. Quiero justicia. Quiero que reconozca a sus hijos. Quiero que pague por cada humillación, cada insulto racista, cada momento que me tratara como si fuera menos que humano. Y quiero que el mundo vea quién es realmente detrás de esta fachada de un hombre exitoso y caritativo. Mientras David estudió los documentos, Maya permitió una pequeña sonrisa. Robert Harrison había pasado 3 años subestimándola, tratándola como un mueble, suponiendo que una mujer de limpieza filipina nunca podría representar una amenaza. No tenía idea de que la mujer que había despedido tan casualmente era el mismo ejecutivo inteligente que había impresionado en Manila. No sabía que había pasado 3 años recolectando evidencia de sus prácticas cuestionables, y definitivamente no soñé que llevara dentro de él 2 pequeños seres que compartieron su ADN. Lo más irónico de todos fue que Robert había creado su propia destrucción. Cada insulto racista, cada gesto de desprecio, cada momento de arrogancia, había sido combustible para la determinación de Maya. Había convertido una situación que podría haberse resuelto discretamente en una batalla que estaba a punto de consumir todo lo que había construido. Mientras salía de la cafetería con David discutiendo estrategias legales, Maya sintió los primeros movimientos de los bebés en su útero, como si supieran que finalmente era hora de que su padre descubriera quiénes eran realmente y el precio que pagarían por su arrogancia y prejuicio. La confrontación final ocurrió de una manera que Robert Harrison nunca podría haber predicho. El lunes por la mañana, llegó a su oficina ejecutiva en el piso 40 como siempre lo hacía, confiado en su rutina impecable. Café premium brasileño, periódico financiero, reuniones con inversores a las 9 de la mañana. Lo que Robert no sabía era que Maya y David Chen habían pasado el fin de semana preparando algo que convertiría ese lunes ordinario en su vida. La primera bomba explotó a las 8:47 am, cuando su secretario entró en la oficina con la cara pálida. El señor Harrison tiene un Maya Santos en la recepción diciendo que tiene una reunión programada para usted. Robert casi se ahogó en el café. ¿Qué demonios está haciendo esta mujer aquí? Llame a la seguridad. Señor, dudó la secretaria. Ella está acompañada por un abogado, y dijo que si no lo recibe, van directamente a la prensa con documentos que, bueno, eso puede comprometer su reputación. Fue entonces cuando Robert se dio cuenta de que había subestimado por completo la situación. Maya no era solo una señora de limpieza desesperada rogando por un trabajo. Había llegado vestido como el ejecutivo que realmente era, con documentos organizados, y un abogado que Robert reconoció inmediatamente como David Chen, el mismo que había destruido otros 3 CEO en escándalos corporativos. 5 minutos, gruñó Robert, y eso es rápido. Cuando Maya ingresó a su oficina, Robert sintió algo extraño. Había algo familiar en esa cara, en esa postura segura, pero el recuerdo se mantuvo brumoso, como una imagen fuera de foco. Señor Harrison, dijo Maya con calma, colocando una carpeta en la mesa de caoba. Hace 3 años, en una conferencia en Manila, conociste a un ejecutivo en un bar de hotel. Hablaron sobre estrategias del mercado, tomaron algunas bebidas, pasaron una noche juntos. La sangre de Robert se congeló. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Su rostro, voz, la inteligencia que se había dado cuenta incluso cuando ella era solo una mujer de limpieza.
Tu voz salió como un susurro ronco. Soy Maya, un ejecutivo graduado de la Universidad de Manila, especialista en gestión internacional, y también soy la señora de limpieza de filipinos que disparaste hace 3 semanas por supuestamente robar alimentos. Maya abrió la carpeta y retiró el primer documento. Comida que estaba comenzando porque tengo 8 semanas de embarazo, de gemelos, tus gemelos. Robert sintió que el mundo lo rodeaba. David Chen aprovechó el momento de choque para poner la prueba de paternidad sobre la mesa, las grabaciones de 3 años de Robert haciendo comentarios racistas y fotografías de documentos confidenciales que había dispersado en la mansión. Esto no lo es todo, continuó Maya con una calma aterradora. Durante 3 años, mientras me trataba como un mueble, documento todas las llamadas comerciales en casa, cada reunión donde se discuten las prácticas cuestionables, cada momento en que mostró discriminación racial contra los empleados. Robert trató de levantarse, pero sus piernas no lo apoyaron. Este es chantaje. No es chantaje cuando es justicia, interrumpió David Chen, colocando más documentos sobre la mesa. Es la exposición de la verdad. Maya tiene evidencia de que usted discrimina sistemáticamente a los empleados filipinos y latinos, paga diferentes salarios por el mismo trabajo basado en la nacionalidad y utiliza su posición para humillar a las personas que consideran inferior. En ese momento, sonó el teléfono de Robert. Era su asistente de prensa, la voz de la voz. Señor Harrison, todos los principales periódicos de la ciudad acaban de recibir un expediente completo sobre las prácticas discriminatorias en su empresa. Los medios están explotando. Robert miró a Maya con una mezcla de horror y admiración. ¿Cómo conseguiste todo esto? Las personas invisibles escuchan muchas cosas, respondió Maya con una sonrisa irónica. Y las personas subestimadas tienen mucho tiempo para prepararse. La segunda llamada llegó 2 minutos después. El consejo de inversores estaba llamando a una reunión de emergencia. La tercera llamada fue de su esposa histérica, diciendo que los periodistas estaban acampados frente a su casa. ¿Qué deseas?, Robert preguntó. Su arrogancia finalmente se desmorona. Reconocimiento oficial de la paternidad, pensión adecuada para niños, compensación por los 3 años de salarios injustamente bajos, y una retracción pública que admite sus prácticas discriminatorias, mencionó Maya con calma. O puedo dejar que los medios cuenten la historia del CEO filántropo que embarazó a un empleado filipino y la despidió por robar alimentos que comió por estar embarazada de sus hijos. Robert se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Cada palabra racista, cada gesto de desprecio, cada momento de arrogancia, había sido documentado por alguien que había considerado demasiado insignificante para representar una amenaza. Lo más devastador fue darse cuenta de que Maya no solo estaba buscando venganza, estaba realizando un plan meticulosamente construido durante 3 años de observación silenciosa, convirtiendo cada humillación en combustible en una estrategia de justicia perfecta. Mientras firmaba los documentos que David Chen puso delante de él, Robert Harrison finalmente entendió la diferencia entre el poder real y el poder aparente. Había confundido dinero y posición social con superioridad, cuando de hecho había sido superado en inteligencia y estrategia por alguien que había subestimado desde el primer día. La mujer que había despedido casualmente por robar comida se había revelado no solo como la madre de sus hijos, sino como el arquitecto de su propia destrucción, una lección devastadora sobre el precio de la arrogancia y el prejuicio. 6 meses después, Maya Santos caminó por los corredores reflejados del nuevo edificio corporativo que había adquirido en el centro de la ciudad. Su firma de consultoría internacional creció exponencialmente, sirviendo a los ejecutivos que buscaron estrategias de gestión ética, exactamente lo opuesto a todo lo que representaba Robert Harrison. Señora Santos, el señor Chen está en la línea 1, anunció su asistente. David se había convertido no solo en su abogado, sino también un socio en varias empresas que nacieron de la devastadora victoria sobre Robert. A través de las ventanas del piso 35, Maya pudo ver la sede de la antigua compañía de Robert, ahora con un letrero vendido al frente. La investigación que siguió a su exposición había revelado una red de corrupción que llevó a Robert no solo a la bancarrota, sino a una condena de 5 años por fraude fiscal y discriminación laboral sistemática.
Los gemelos que crecieron en su útero se habían convertido en símbolos involuntarios de una victoria más grande. Los medios de comunicación habían transformado la historia en un hito sobre la justicia social, los derechos de los inmigrantes y la importancia de reconocer el verdadero valor de las personas, independientemente de su posición social. Jennifer Walsh, la antigua amiga arrogante de Robert, había perdido no solo la posición social sino también su esposo, quien pidió divorcio después de descubrir su participación en los esquemas discriminatorios. Ahora trabajó como vendedora en una tienda por departamentos, una ironía que no ha pasado desapercibida por nadie que conociera su obsesión previa con el estatus. Maya, dijo David por teléfono, acabo de recibir el confirmación. Robert fue declarado oficialmente en bancarrota personal. La mansión va a la subasta la próxima semana. Maya sintió una satisfacción tranquila pero no cruel. Se había hecho justicia, pero ella había elegido construir algo positivo con su victoria en lugar de simplemente destruir. En el cajón de su mesa ejecutiva, mantuvo una carta que había recibido 2 semanas antes. Era de Robert, escrito desde la prisión, donde cumplió su sentencia. Pocas líneas pidiendo perdón, finalmente reconociendo que había juzgado mal no solo Maya, sino docenas de otras personas a lo largo de su carrera. Admitió que la arrogancia y el prejuicio habían destruido no solo la vida de los demás, sino también su propia existencia. Maya nunca respondió a la carta, pero tampoco la descartó. Fue un recordatorio que incluso las personas ciegas pueden ver eventualmente, aunque a veces es demasiado tarde para reparar el daño causado. Esa tarde, mientras terminaba los contratos para abrir sucursales en Manila y Sao Paulo, Maya recibió una llamada inesperada. Era de la Universidad de Harvard, ofreciendo un puesto como profesor visitante de ética empresarial internacional. Su historia había inspirado no solo cambios legales, sino transformaciones académicas sobre cómo las escuelas de negocios abordan la diversidad y los prejuicios en el entorno corporativo. Aceptaré, dijo Maya al rector, pero con una condición. Quiero que la mitad de las becas estén destinadas a los estudiantes inmigrantes de primera generación. Esa noche, en su departamento que se había convertido en una cobertura elegante pero acogedora, Maya preparó la habitación de los bebés. En las paredes, diplomas y certificaciones que Robert nunca supo que había dividido espacio con fotografías de su familia en Filipinas, y el primer artículo de periódico sobre su victoria legal. Sus gemelos nacerían en un mundo donde su madre había demostrado que la inteligencia y la determinación siempre triunfan sobre la arrogancia y los prejuicios. Crecerían sabiendo que llevar el apellido Santos significaba honor, justicia y el coraje de enfrentar a cualquiera que intentara reducir su valor. Robert Harrison había tratado de humillar a una mujer de limpieza filipina y finalmente fue destruida por una de las mentes más brillantes que jamás haya encontrado. Su arrogancia lo cegó a la realidad de que la verdadera superioridad no proviene de la posición social o la cuenta bancaria, sino de carácter, inteligencia y la capacidad de tratar a todos los seres humanos con dignidad. Maya ha aprendido que la mejor venganza no es agacharse al nivel de quienes lo dañan, sino que sean tan fuertes que se vuelven irrelevantes. Mientras Robert estaba en prisión, perdido en los arrepentimientos tardíos, construyó un imperio basado en los valores que había despreciado: respeto, inclusión y la creencia de que cada persona merece ser juzgada por su verdadero potencial. La historia de Maya Santos ha demostrado que a veces la justicia lleva tiempo, pero cuando llega, reescribe por completo las reglas del juego, y que subestimar a alguien basado en prejuicios no solo es moralmente incorrecto, es el error más caro que una persona puede cometer. Si conoce a alguien que ya ha sido subestimado debido a su origen, color o posición social, comparta esta historia, y si ya se ha enfrentado a los prejuicios, recuerde, su mayor victoria será demostrar que estaban completamente equivocados sobre quién es realmente. Suscríbase al canal para obtener más historias que muestren cómo ocurre la verdadera justicia cuando la inteligencia encuentra determinación.